Y quiero traer una palabra en este domingo, en este momento. Y quiero que tú cierres tus ojos y repita así conmigo: Señor Jesús, yo abro mi corazón para recibir tu palabra, para que tu palabra sea vida en mi vida. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén, iglesia. Gloria a Jesús. Yo tengo un mensaje hoy y el título de ese mensaje es Un espíritu excelente en los tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Hay guerras, rumores de guerras, situaciones que están cambiando todos los días. Pero hay una promesa en la palabra de Dios. Es sobre esta promesa que yo quiero hablar hoy. Para que tú puedas estar fortalecido, preparado, equipado para lo que Dios va a hacer en tu vida y en la iglesia en ese tiempo. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Y en Salmos 112, 7, y yo quiero decir que tú esta persona que yo voy a describir ahora. Amén. Dice así: no tiene miedo de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo. Dice así a persona: tú eres esta persona, hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque es eso que el Señor quiere, que nosotros no tengamos miedo de malas noticias, porque malas noticias van a venir todos los días. Principalmente en ese momento de la historia que estamos viviendo. No sé si tú sabes, Dios te ha escogido para estar en ese tiempo, en ese momento tan decisivo en la iglesia de Cristo. Jesús está a la puerta y tenemos que estar preparados. Por eso que es importante entender. Ahora, nosotros sabemos que las enseñanzas que nosotros aprendemos a lo largo de la vida están relacionadas a adquirir, a acumular, a atesorar, con el objetivo de enriquecimiento. Eso es lo que se enseña. Tiene que ganar mucho, acumular bastante. Ahí afuera se dice eso. Esto no se refiere solamente al dinero o bienes materiales, sino también a conocimiento, estudio y cosas intelectuales. No es malo tú saber las cosas, no es malo tú tener dinero, pero aquí nos dice que afuera, dice que eso es todo que uno tiene que buscar. Y nosotros sabemos por la palabra que tenemos que buscar a Dios en primer lugar. Sabe, queridos, hay algunos conceptos que existen ahí afuera en este momento, en el mundo. Cuando yo digo mundo, yo estoy hablando aion, que significa sistema, donde está incluyendo finanzas, mídia, todo lo que nosotros vemos afuera, porque dice que el mundo yace en el maligno. Entonces, el concepto que existe ahí afuera, dice así: consiga el máximo que pueda, acumule lo máximo posible para tu futuro. Y ahí también existe un concepto que dice que cuanto más personas tú tienes sirviéndote a ti, más importante usted va a ser. Es el concepto afuera. Pero la lógica de Dios en el reino de Dios es totalmente al revés, totalmente al contrario. Lo que dice el mundo. En el reino de Dios, cuanto más personas usted sirve, más honrado, más importante usted va a ser en el reino de Dios. Más honra Dios va a darte. En el reino de Dios, en la matemática de Dios, dice que los últimos serán primeros. Dice también que aquel más pequeño va a ser el más grande en el reino. Aquel que es más humilde, que es más quebrantado, que tiene un espíritu humilde delante de Dios, va a ser grande. En la matemática de Dios, ahí dice que el evangelio, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios manifestado. Por eso que dice que es loco en el reino, es sabio, porque entiende las cosas del reino. Amén. Ahora también dice la matemática de Dios que el débil
es fuerte. Por eso que dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi fuerza se aperfeccionó en mi debilidad. Apóstolo Pablo dijo eso. ¿Qué significa? Significa que la fuerza viene del Señor. Y cuando yo reconozco que no soy nada, que no puedo nada sin Él, Dios me da fuerza, me revigora, como nosotros cantamos. Vamos a seguir en victoria, avanzando. El reino de Dios, los que lloran son felices, porque dice la palabra: bienaventurados, felices los que lloran, porque serán consolados. Y sabe, iglesia, el problema que el mundo te enseña que tú tienes que acumular, ganar, ser rico. Y usted no fue creado, yo voy a decirte algo, usted no fue creado apenas para consumir recursos, ocupar un espacio y acumular riquezas. Tú no fuiste creado solamente para eso. ¿Sabe por qué? Dios nos llama a un servicio que va mucho más allá de que cualquier cosa que podemos imaginar, que podemos soñar. ¿Dónde está eso? Eso se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así: más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, iglesia. Tú no has ouvido, no has pensado las cosas grandes que Dios tiene preparado. Dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene muchas cosas preparadas. Tú ni imaginas lo que es. Son cosas maravillosas. Por eso que tenemos que mirar en la perspectiva de la eternidad. Y eso es lo que Dios ha preparado. Cosas que son infinitamente más. Amén. Pero ahora hay dos leyes espirituales que quiero hablar. Es importante entendermos que existe una primera ley, que es la ley de la reciprocidad. Seremos medidos con la misma vara que medimos. Isso está donde? Em Lucas 6:37. Jesus dejou isso bem claro. Não julgueis e não sereis juzgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdonad e sereis perdonados. Aqui é importante, porque quando nós venimos a Jesus, Ele perdona nossos pecados. Pero para eu seguir recebendo perdão por mis fallas, eu também tenho que perdonar. Porque se não perdono, los que me hicieron daño, também Deus não me vai perdonar. Isso está claro. Amém? Quantos entendem esse princípio? Agora, el 38 diz assim: den e se les dará uma medida buena, incluso apretada, remecida, desbordante, porque com la misma medida com que ustedes midan, serão medidos. Vamos ler el 38 juntos. Voy a contar até 3. 1, 2, 3. Vamos allá. Entonces es muy importante tener este principio en tu mente. En todo que tú hagas, en todo que tú siembres, en todo que tú hagas en tu vida, tú entiendes lo que con la medida que tú mides, tú vas a recibir la misma medida. Pero aquí está diciendo que no solamente eso. Transbordando, ¿qué más? Va a venir o qué? Apretada y como una medida buena. Ahora, ¿por qué entonces, iglesia, servir, dar, compartir es tan importante para el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, en tu vida? Porque nosotros sabemos que la segunda ley que existe, la ley de la reciprocidad, es una. Existe la ley también en el mundo espiritual que determina en el mundo natural, que es la ley de la siembra. ¿Dónde está eso? En Gálatas 6:7 dice así: no dejéis engañar, de Dios nadie se burla,
pues todo que el hombre siembre, esto también segará. Siembra es opcional, cosechar es obligatorio. Palabras son semillas, atitudes son semillas, recursos son semillas, tiempos son semillas. Y si yo quiero tener una buena cosecha, yo tengo que mirar bien lo que estoy sembrando. Porque si mi cosecha no está bien, si ahora no cosecho algo bueno, estoy cosechando algo malo, yo tengo que cambiar la semilla. Yo estoy cosechando ahora lo que he sembrado en los últimos años. Y voy a cosechar adelante en mi futuro lo que estoy sembrando ahora. Por eso que es tan importante mirar cuál es la semilla. Hay crisis. Hay situaciones difíciles, estoy con problemas. Mira lo que tú has sembrado. Y dile así: Señor, yo voy a cambiar la semilla y voy a arrancar, voy a sacar estas malezas y voy a poner la buena semilla. Amén. ¿Cuántos quieren poner la buena semilla? Entonces, queridos, yo quiero decir que tú vas a poner la buena semilla y vas a tener una buena cosecha de bendiciones en tu vida. Dile a la persona: tú vas a cosechar bendiciones en tu vida. ¿Cuántos quieren cosechar bendiciones en la vida? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero dar un ejemplo del profeta Elías y una viuda que estaba en una crisis muy grande. Hacía 3 años y 6 meses que no llovía en la tierra. Había una hambre como nunca en la historia. Y Elías estaba viviendo en un palacio como profeta. Era uno de los principales profetas en este momento. Y Dios llama a Elías y dice: Elías, salga de aquí y va a vivir a un río llamado Kerit. Quédate ahí, porque ahí te voy a enseñar cosas, te voy a sustentar ahí. Y espera, porque te voy a dar instrucciones. Dios estaba preparando a Elías, porque más adelante, algunos años después, Elías iba a tener el mayor enfrentamiento en la Biblia, con 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, con la diabla esa llamada Jezabel. Entonces él iba a tener ese enfrentamiento, pero Dios necesitaba preparar a Elías. ¿Y dónde Elías? Saca del palacio y llevarías a un río llamado Kerit. Es interesante que el río Kerit, el nombre Kerit, significa cortar, preparar, poner en el lugar correcto. Es interesante. Entonces Dios estaba preparando a Elías para que la fe de Elías no fallase. Y lo que tú estás pasando ahora, Dios está preparando, Dios está entrenando para que tu fe también no fallas. Y ahí Elías está en el río. Elías está allí. Y ahí, ¿sabe cómo Dios lo mandaba alimento a Elías? Corvos. ¿Sabe qué es un corvo? Cuervo, gracias, cuervos. Y los cuervos traían pan y traían carne. Y Elías tomaba agua del río y se quedó ahí, aprendiendo a depender de Dios. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, Él también provee todo lo que tú necesitas. Cuando Dios te envía a un proceso, Él también te da todo lo que tú necesitas. En nombre de Jesús. Vamos ver si Bruno consigue arreglar la luz. ¿Qué está pasando con la luz? Poquito problema ahí, Bruno. En nombre de Jesús. Aleluya. Aquí vamos. Entonces Elías está ahí. Ahí Dios le dice, el río se secó y Dios le dice: Elías, te voy a enviar a una viuda que te va a alimentar. Imagínate, a una viuda. Viuda no tenía nada. Y Elías va, llega ahí y pide pan a la viuda. Y voy a leer la historia para que tú entiendas el contexto de la historia. En 1 Reyes, desde el 7:9, dijo Dios a Elías: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. Quédate ahí. He que aquí yo he designado allí una mujer viuda para que te sustente. Y él encuentra a esa viuda y le pide pan. Ahora mira lo que ella dice. En el 12. Ella respondió: vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina y una tinaja
y un poco de aceite en una botella. He aquí que estaba recorriendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de lo que comamos y moramos. Dígase, comamos y... La mujer ya sabía que esa era la última cosa. No tenía más nada. De ahí ya no iba a tener más nada para comer. Mira lo que pasa. Entonces Elías le dijo: no tengas temor. El primer versículo que leemos hoy, que dice que no tengas temor. Veas como ha dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela después, hará para ti y para tu hijo. Qué cosa tremenda. Mira lo que Elías le pide a la mujer. Imagínate tú en esa situación con tu hijo, sabiendo que de ahí iba a comer y ya no tenía más nada. Llega un hombre de Dios, un pastor, le dice: mira, te voy a decir algo, el poquito que tú tienes, hazlo primero a mí. Yo creo que yo iba a fallar en ese teste. Imagínate. Mira qué teste duro. Pero Dios sabía y conocía el corazón de esa viuda. Dios quería bendecir a ella, pero ella tuvo que ser probada, tuvo que ser testada. ¿Cuántos testes Dios nos da y nosotros salimos reprobados? ¿Cuántos testes Dios nos muestra? Dios nos quiere bendecir, pero Él quiere testar nuestro corazón, quiere probar nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasó? Mira, y ahora viene la parte muy interesante. Entonces, el 15, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra. Eso es muy importante, que tú guardes esta parte. Conforme a la palabra. Entonces, ahora mira el milagro. Mira lo que pasó. Entonces comieron ella y su familia por mucho. Imagínate. Ella obedeció la palabra de Dios. Tuvo una actitud que pocas personas iban a tener. Compartió el poquito. Quizás ella no comió. Sacó de un poquito para su hijo y la parte de ella para el profeta. Se quedó a ella. Ella prefirió dar. Y por mucho tiempo ellos comieron. Significa que todos los días ella sacaba la harina, sacaba el aceite, hacía el pan, el otro día volvía, sacaba más y se quedaron comiendo de esta botella, de esta vasilla por mucho tiempo. No se acabó la harina y el aceite. Y mira qué interesante. Y la harina de la tinaja no se acabó ni faltó. El aceite de la botella, conforme la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Aleluya, gloria a Dios, en nombre de Jesús. Para no morir, aquella viuda, aunque no supiese de ello, aquella viuda tuvo que dar un poco de la harina y el aceite que le sobraba. Esta era su semilla. Podría comerla y terminar el ciclo de la vida, o ella prefirió que sembrar, plantar. Y aquello que ella consideraba fundamental para su vida, un poco de harina y el aceite, sería lo que le robaría su vida en caso de que ella no se dispusiese a dar, a entregar, a compartir. Ponga mucha atención. Si él hubiera fallado en ese teste, su vida se acababa allí y de su hijo también. Su historia se acababa allí. Dios iba a suplir el profeta de otra manera, porque Dios es poderoso. Pero Dios nos lleva a tener testes y pruebas en la vida para probar nuestro corazón de la misma manera que hizo con el pueblo en el desierto. Los llevó al desierto para probar lo que había en el corazón de ellos. Dios tenía manancial, Dios tenía bendición, una tierra donde emanaban leche y miel, pero muchos de ellos, la gran mayoría, murieron en el desierto. Y sabe, iglesia, lo que usted está dispuesto a dar
determinará lo que Dios le traerá. Cuando usted suelta lo que está en sus manos, Dios soltará lo que está en las manos de Él. Yo voy a repetir, cuando usted suelta lo que está en tus manos, Dios soltará lo que está en la mano de Él. Dios está esperando personas, hombres y mujeres, que quieren ser bendecidos, pero muchas veces nos agarramos en el poquito, en esa semilla, no es todo que tengo, no solto, no doy. Y Dios está diciendo, suelta, que te voy a bendecir infinitamente más, no va a faltar. Y muchas veces nos agarramos, nos apegamos y nos soltamos. Pero muchas veces Dios está esperando. Amén. ¿Cuántos quieren soltar la semilla? Y sabe, iglesia, aquella viuda dio un poco de harina y aceite. Lo que ella recibió, harina y aceite solamente. Díganos, no, pastor, no fue solo eso. ¿Sabe lo que ella recibió? Mira, no fue solamente harina y aceite, ellos comieron. Él recibió la vida de su hijo de vuelta. Tiempos después, el muchacho murió, tuvo una enfermedad y murió. ¿Y sabe qué pasó? Elías resucitó el muchacho y le dio el hijo de vuelta. Qué cosa tremenda. Mira, ella recibió la vida de su hijo. Él resucitó. Ella jamás imaginó que al dar el pan para el sustento del hombre de Dios, el profeta Elías, ella estaba dando en verdad la vida a su próprio hijo. Tu imaginas se ele sabe que isso ia passar, que ia ser? Quando Elias lhe perguntou, não ia lhe perguntar, venga profeta, por favor, te tenho aqui preparado, lleva todo. Porque eram coisas muito mais importantes. Quando Deus nos pide para nós outros dar alguma coisa, por mais precioso, por mais importante, por mais grande que pareça ser, é porque Ele quer dar-nos em câmbio algo muito maior, muito mais importante, muito mais grande, muito mais tremendo para a minha vida e para a tua vida. Deus quer bendecir, por Ele quer bendecir com infinitamente mais. Quando Abraão estava aí, Deus lhe chama, Abraão, tenho uma promessa, tu vas ter uma grande geração que não se vai poder contar. Mira as estrelas, me las cuentes, por favor. E Abraão mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não puedo. Deus não sabia que Abraão não ia poder contar as estrelas, sim ou não? É impossível. Pero ¿sabe por qué Dios hizo eso con Abraham? Porque Dios quería mostrar que no era la cantidad, sí, más las promesas de Dios que son infinitamente más. Es mucho más que nosotros podemos pensar o imaginar. Las promesas de Dios son infinitas. Y la segunda cosa que Dios dijo es que Él no tenía que estar mirando para abajo. Él tenía que estar mirando a los cielos. Tenía que estar mirando a la eternidad. Porque las promesas, porque quien tiene promesas de Dios y tú tienes promesas, no puede estar mirando para abajo, tiene que empezar a mirar los cielos, tiene que mirar a las estrellas. Hay promesas para tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, hay promesas para tu vida. Pero tú tienes que mirar a la eternidad. Diga así, yo voy a mirar a los cielos. Porque si miramos a la tierra y empezamos a caminar mirando el piso, nos olvidamos de las promesas, empezamos a ver problemas, empezamos a ver dificuldades, empezamos a ver situações, acusações, e o inimigo vai tratar de que tu percas o foco, que tu percas a visão. ¿Por quê? Porque ele não quer que tu seas bendecido, pero Jesus vino para romper com toda atadura, porque o inimigo já foi derrotado, pero Deus tem promessas para que tu puedas se levantar tus ojos e mirar al cielo, como el salmista dijo, elevo mis ojos a los montes, de donde me viene el socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren mirar a los cielos? Ahora, queridos, yo quiero traer algunos principios que es importante para que tú puedas salir de aquí hoy con entendiendo qué tengo que hacer entonces para ser esa persona del Salmo 112, que no me voy a estar preocupado, no voy a estar ansioso, no voy a tener miedo. ¿Cuántos quieren? 3 personas dijeron que sí, pastor. ¿Cuántos quieren en nombre de Jesús? En nombre de Jesús. La primero, hay algunos obstáculos. Digo obstáculos, amén, en español está bien. Obstáculos que el primero es la ganancia y el egoísmo.
Ese es el primer obstáculo que vamos a enfrentar aquí adentro. La ganancia es un deseo impaciente, vehemente de poseer bienes materiales. Ambición desmedida por riquezas. La palabra en 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarrillados de la fe. Traspasaron a sí mismos con muchos ¿o qué? Dolores, frustración. Ahora yo quiero dejar claro que él no dice que el dinero es el problema. El dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Es diferente. Cuando el dinero toma control de mi corazón, cuando mi mente só piensa en dinero, en tener, en poseer, en conseguir más y más y más, ese es el problema, no es el dinero. La persona que se deja llevar por ese espíritu de codicia, asume el control y se vuelve la fuerza motivadora de la vida de la persona. Este espíritu corrompe y lleva a la destrucción. ¿Dónde está esto? En Proverbios 1:19. Dice así: tales son las sendas de todo el que se ha dado ¿a qué? Está ahí en la pantalla. Codicia, de la cual quita la vida a los que la poseen. Es un espíritu que destruye. La codicia, y ahora yo quiero explicarte algo, que nosotros tenemos un seminario de integridad sexual aquí. Y dentro de ese seminario, nosotros tratamos, y yo entendí en la Biblia que la codicia y la inmoralidad sexual tienen estrecha conexión una con la otra. Con gran frecuencia, el amor a la abundancia, a la lujuria, en la búsqueda constante de dinero, riquezas, hace de la persona una presa fácil a los pecados sexuales. En la Biblia, casi todas las veces que se menciona pecados sexuales, enseguida se habla sobre la codicia y la avaricia. ¿Dónde está eso, pastor? Aquí está en Efesios 5:3, dice así: pero la inmoralidad sexual y toda impureza y todo ¿qué? ¿Tú viste cómo está cerca? Inmoralidad y avaricia. ¿Sabe por qué? Porque los mismos demonios que actúan para llevar a la persona a tener esta avaricia, a esa ambición por dinero, el amor al dinero, también traen con ellos espíritus malignos que van a trabajar en esta área de perversión sexual. Entonces Efesios dice así: avaricia no se nombre más en ustedes como se corresponde. En Hebreos 13:4 dice así: tengan todos en la misma estima el matrimonio y la fidelidad conjugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos que cometen inmoralidades sexuales. Manténgase libre de ¿qué? Amor al... No sé si está aquí, no sé si... Sí, puede repetir. Voy a repetir para que ustedes me ayuden a predicar hoy. Amén. Está muy callado, no sé, es un tema un poco duro, pero no se asuste. Eso va a ser para bendición. Porque nosotros nos vamos a levantar como iglesia para romper con toda raíz de inmoralidad, de pornografía, en nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, manténgase libres del amor. Ahora dice así: conténtese con lo que tiene, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Amén. Eso es lo que Dios te dice. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted sabe que nosotros sufrimos una pandemia hace poco de coronavirus. ¿Cuánto sabe? Ahora tú sabes que hay una otra pandemia que está afectando muchas familias dentro de las iglesias. Y nosotros como pastores sabemos porque personas de afuera nos vienen a buscar. Que es la pornografía. ¿Dónde está la pantalla, la foto? Mira, la pornografía es la droga de nuestra generación. Y yo tengo aquí un estudio
E vou ler alguns pontos para que você entenda como é sério e como é importante em esse momento a igreja se levantar e ajudar. Há uma estatística que saiu em um periódico aqui nos Estados Unidos. Científicos da universidade han estudado que para o cerebro a pornografia tem o mesmo efeito das drogas, alterando o sistema de recompensa do cerebro. A pornografia é considerada a droga de nossa geração. É altamente prazerosa, discreta, gratuita e socialmente aceptada, porque afuera a gente diz que não há problema. Por isso é tão difícil deixá-la. Se necessita uma consciência profunda do impacto desta prática em el coração de las personas, de los jóvenes, de los hombres que praticam isso. É progressiva. De la mesma maneira de las drogas, el usuário desarrolla tolerancia, por lo que necessita cada vez mais pornografia para lograr os mesmos efeitos. Mira que dizem que 35% de las descargas, de downloads na internet hoje são pornográficos. De todo que se baja na internet, película, história, 35% hoje é pornografia. 70% de los hombres entre 18 e 24 anos visitam sitios pornográficos por lo menos uma vez al mês. Uma de cada 4 pessoas que visitam sitios pornográficos é mulher. E isso vem crescendo. A pornografia hace que as relações reais sejam mais difíceis, menos satisfatórias. Os filhos de usuários experimentam menos compromisso da parte dos padres. As parejas têm menos intimidade, menos sensibilidade e aumenta a possibilidade de adultério, infidelidade e outras coisas. A pornografia estimula desejos sexuais que podem ser difíceis de controlar. A pornografia llena a mente com imagens sexuais que são difíceis de borrar. E a pornografia dá uma ideia distorsionada sobre o sexo, porque quem criou o sexo foi Deus. Pero nós estamos aqui hoje para denunciar que em nome de Jesus, que vamos passar a hacha em la raiz del problema e vamos confrontar esse problema. ¿Sabe por quê? Porque vamos ser uma igreja santa, separada, preparada. Nossos jovens não vão ser adictos à pornografia. E sabe, te vou chocar agora. Tu sabe aqui a média de idade das pessoas que estão já vendo sites pornográficos? 11 anos de idade. Muitos niños de 10, 11 anos estão adictos à pornografia. Porque seus papás deixam o tablet em suas manos, se vão e não têm controle. E a pornografia tu não necessita buscar, ela te vai buscar. Eu estava entrando em el site Bible Online. Quantos já entraram na computadora buscando versículo bíblico? Quando tu entra em el site, ao lado empieza a aparecer pop-ups que quero um chat, habla comigo, coisas de mulheres. Imagina, tu está buscando de Deus e ao lado empieza o diabo a mandar-te anúncios. É assim hoje em dia. Então, nós como igreja temos que fazer que confrontar o problema, não poner abaixo da sombra e dizer que aqui essa igreja vai ser uma igreja que vai haver gente sana, vai haver gente limpia, que não vão estar adictos à pornografia. Amém? Quantos querem ser esse exército que se vai levantar? Quantos querem lutar contra essa adição em nome de Jesus? E sabe, igreja, temos que preparar esse ambiente para a glória de Deus. Nós passamos por isso com nosso filho. Durante 4 anos lutamos contra isso. E hoje é livre, é um homem de Deus que está livre de adição de pornografia. Pero não foi fácil. Rompíamos computadora, hacíamos de todo, pero Deus lo livrou. E eu quero também dizer que essa igreja te vai ajudar. Se tu que nos assiste és adicto, tu tienes o dom de venir e te vamos ajudar a ser livre. Aqui há um programa que podemos fazer contigo e tu vas ser livre completamente de pornografia. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, volvendo ao tema do dinheiro, volvendo ao tema das riquezas, sabemos que existe uma conexão. A riqueza não é pecado. Diga a pessoa que está a tu lado, tu puedes ser rico, não é pecado. Ok? Pero dejar de usarla para la gloria de Dios es pecado. Porque ¿dónde está eso? En Lucas 16, 11 dice, entonces
Si ustedes no son confiables con las riquezas mundanas, significa con el dinero de este mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Amén. Si nosotros somos infieles en el poco, ¿cómo Dios nos va a dar mucho? Si nosotros somos infieles con el poquito, que ese dinero que está aquí, que se va a acabar, Dios quiere darnos mucho más, como leía el inicio, cosas que tú no has visto, cosas que no has subido a tu corazón, cosas que tú no has imaginado, Dios tiene preparado, pero yo tengo que ser fiel. Aquí estoy siendo probado por Dios, amén. Y sabe, iglesia, de manera práctica, entonces, para entrar en la parte conclusiva de este mensaje, la primera cosa que tengo que hacer para tener ese corazón, para no tener miedo, para vencer estos testes que vamos a pasar en la tierra, para ser preparados para una eternidad en la gloria de Dios como iglesia, la primera cosa que tenemos que hacer es dar a Dios lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo primero, amén. Dile a la persona que está a su lado, tiene que dar a Dios lo mejor de ti. ¿Dónde está eso, pastor? En 2 Corintios 8:5 dice así: y superando lo que esperábamos. Eso es el apóstolo Pablo diciendo a la iglesia de Corintios. Se dieron primeramente de ellos mismos al Señor. Es una entrega como sacrificio vivo. Adoración a Dios. ¿Y sabe por qué? Mira, el rey David estaba en una crisis, había una pandemia que había asolado por un pecado que ellos cometieron. Y el rey David resuelve, quiere hacer un holocausto, hacer una ofrenda a Dios. Y llega un hombre rico y le dice: rey David, no se preocupe, yo tengo todo, tengo el ganado, tengo el lugar, tengo todo que necesite para que hagas este holocausto, este sacrificio a Dios. Te lo voy a regalar todo para que tú puedas hacer. Y mira la respuesta del rey David. En Crónicas 21-24. Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. David entendía ese principio, porque muchas veces queremos dar a Dios solamente lo que sobra. Solamente un poquito de mi tiempo, no, eso aquí no me va a hacer falta, entonces voy a dar. Dios no necesita esmola, Dios no necesita que nosotros podamos dar esmola un poquito. Dios quiere lo mejor, lo primero, lo más importante, mas principalmente nuestro corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Dios no está interesado en tu dinero. Dios no está interesado en lo que tú tienes, no. Dios no necesita, porque Él es dono del oro y la plata. ¿Sabe cómo va a ser las calles del cielo? Va a ser oro. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros consideramos más importante aquí en el cielo va a ser piso, va a ser asfalto. Para que tú lo entiendas, mujer, lo que la gente allá en la tierra daba tanto valor aquí es piso. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un amén en nombre de Jesús? Ahora, ¿será que estamos dando a Dios solamente lo que sobra de nuestros recursos, de nuestro tiempo? Porque la Biblia dice en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es allí. Es algo que yo tengo que chequear. La segunda cosa, yo tengo que vivir como un sacrificio para la gloria de Dios. En 1 Corintios 6:20 dice así: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que Él pagó por ustedes fue tan alto, diga si fue muy alto, del todo. ¿Por qué? Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Dios no escogió un ángel con una ala rota. Dios no escogió un querubín que estaba un poco raro. Dios no escogió, Dios escogió su único hijo, Jesucristo de Nazaret. Él le envió para dar la vida por mí y por ti. Dios dio lo mejor, Dios dio todo para que yo y tú podamos ser salvos. ¿Y sabe lo que Él espera de mí? Lo mejor. Él quiere mi corazón. Y sabe, iglesia, nosotros sabemos que cuando usted está siendo preparado para ser usado por Dios, Él no solo quiere ver que estás gastando tu tiempo en las cosas importantes.
Él también quiere que usted uses tus talentos, tus dones, en vista de la eternidad. ¿Cuántos saben que ha recibido dones y talentos aquí? Dios te ha dado. Están ahí contigo. Pero Él espera que tú empieces a usar eso en vista de ¿qué? Eternidad. Mirar las cosas del alto. Y hay un gran concepto erróneo, equivocado sobre el cielo. Mucha gente no entiende mucho qué es el cielo, qué es la eternidad. Incluso muchos cristianos también tienen ese equívoco. Algunas personas piensan que cuando llega al cielo, todos que van a hacer es relajarte, comer helado, poner una túnica blanca, tocar una arpita y estar flotando en las nubes. Oh, gloria. Eso está mal, eso no es bíblico. Eso contaba en los cuentos ahí de niños. Pero no es nada lo que Dios dice en la palabra. Sabe que, pero ninguna de esas cosas es bíblica. Dios tiene planes para nuestra vida, para que tú puedas servir en el cielo. En el cielo hay órdenes, y en el cielo va a haber funciones, va a haber, porque ahí en el cielo los querubines tienen funciones, los arcángeles tienen funciones, todo es ordenado, cada uno tiene su función, y Dios te está preparando, porque tú vas a servir en el cielo. Dios está preparando ahora, ¿sabe, iglesia? Entonces tendrás cosas específicas que hacer en el cielo. Cosas agradables que le permitirán servir a Dios y glorificar a Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios en el cielo? Pero te digo algo, en este momento, Él está dando tiempo en la tierra para practicar este servicio. Él nos está observando para ver si aprovechamos esta oportunidad. Por eso yo digo, crisis, procesos son oportunidades que Dios nos da para preparar. Lo mismo que hizo con el profeta. Él nos está preparando para la eternidad. ¿Cuántos quieren usar los dones y talentos? Ahora, muchas veces esperamos llegar en el cielo y decir, está bien Dios, aquí estoy, gloria a Dios, llegué. Por favor, sácame del banquillo, póneme en el equipo A. Yo quiero estar en el equipo donde están los apóstoles. Por favor, me ponga en ese equipo A. Déjame servirlo ahora. No es así que funciona. Diga a la persona, no es así que funciona el cielo. ¿Por qué? Pero si no es así como funciona, porque ese Dios te daría un lugar serio de servicio en la eternidad, cuando os ha hecho poco o nada para practicar el servicio aquí en el mundo. Porque Él te daría algo importante en el cielo si aquí fallamos. La gente tampoco entiende lo que van a llevar al cielo. Tú no estás llevando nada de tu dinero. Tú no estás llevando ninguna de tus posesiones. Tú no vas a llevar una sola cosa material al cielo. Tú nunca vas a ver un defunto com U-Haul desses atrás para el... Nunca vas a ver isso. Porque van sem nada. E depois que ele enterra, vai recover, ele saca os anillos, ele saca todo aí. Solamente nada. E sabe, queridos, tu vas levar solamente duas coisas ao céu. ¿Quieres saber o que é? Tu caráter e tus habilidades. Repita isso, caráter y mis habilidades. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos practicar estas habilidades, porque cuanto más tú practiques, más Dios te va a bendecir, más Dios te va a dar. Porque dice la palabra donde había los talentos. ¿Cuántos conocen la historia de los talentos? Habían 3 siervos. Uno recibió uno, lo enterró, dijo, yo no voy a perder tiempo con eso, tengo cosas más importantes. El otro que recibió 2 le fue y multiplicó. El otro que recibió 5 le fue y multiplicó. Mira lo que Dios dijo a esos que usaron lo que tenía. En Mateo 25, 21 dice así: su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuestes fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra
en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso cuando llegar al cielo? Yo quiero, en nombre de Jesús, pero yo tengo que empezar ahora. Yo tengo que empezar a usar ahora. Yo tengo que abrir mi corazón para empezar a ayudar, para empezar a dar lo que Dios me ha dado. Porque todo lo que tú hagas para el reino de Dios, para Jesús, es lo que Dios te va a recompensar. Cuando tú haces algo a un hermano, cuando tú vas al home y les das comida a los que están ahí desabrigados en la calle, tú estás haciendo para el Señor Jesús, tú estás haciendo para Él. Y todo que nosotros hagamos para Él, Él nos recompensará 100 veces más. Sea un copo, un vaso de agua que tú dé a un hombre, a un profeta, a un siervo de Dios, tú estás también haciendo a Él. Cuando miramos, cuando buscamos el rostro de Dios, nosotros encontramos el rostro de nuestro hermano. Y cuando yo hago algo para ti, yo estoy haciendo para el Señor. Mira el rostro de tu hermano y dice: wow, estoy encontrando Jesús en tu vida. ¿Cómo tú estás parecido? Amén. ¿Por qué? Porque es así, sabe, queridos. Todo que yo haga. Ahora, você sabe que los dones, ese siervo que tenía un talento, lo enterró. Ahí Dios le dijo: ¿qué hiciste con el talento? No, lo enterré. Ok. Servo malo, fuiste infiel. Yo te di para que lo usara y tú lo enterraste. No hiciste nada. Dame este talento. Le quitó y le dio el otro que había multiplicado. Entonces yo quiero decirte algo y ponga atención. Si tú no lo usas lo que Dios te ha dado, otra persona le va a heredar. Si tú no usas lo que Dios te ha dado, tú lo vas a perder. Por eso que es tan importante usar lo que Dios nos ha dado para multiplicar, porque si no lo uso, lo pierdo. Es simple, sencillo. Eso está escrito. Entonces yo tengo que usar, porque si no lo uso, otra persona le va a heredar. Yo no quiero que nada herede mis dones. Yo quiero multiplicar. ¿Cuántos quieren que otro herede sus dones ahí? Nadie, ¿verdad? Hay una persona que dijo amén. ¿Dónde está? No. Ahora por último, quiero invitar al Ministerio de Alabanza. Sabe, queridos, quero decirte que lo mais importante em esse momento, em esses tempos difíceis que vamos atravessar como igreja, nós temos que entender que a igreja é o lugar onde Deus se vai manifestar. A igreja que digo, em nossas casas, em nossa, porque a igreja não são estas paredes, amém? A igreja é você, somos eu. Tu eres igreja. E juntos somos igreja. Não, eu não posso estar apartado e dizer: não, eu sou igreja, vou viver minha vida e sou. Não. O corpo de Cristo é a igreja. Onde há ligamentos, onde há o corpo como se conecta uma parte com a outra. Isso é a igreja. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós devemos entender que necessitamos congregar-nos para fortalecer-nos. Comprometidos en la comunidad, y la comunidad exige compromiso. Cuando yo tengo compromiso contigo, yo estoy haciendo para Dios. Cuando yo tengo compromiso con la iglesia, yo estoy haciendo para Él. Y esto lo va a traer la bendición, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, la presencia de Dios está aquí. Es allí donde Dios derrama la bendición y vida para siempre. Y solo el Espíritu Santo puede crear una verdadera comunión entre nosotros. Pero Él procesa a través de las elecciones y compromisos que hagamos. En Hebreos 10:25 dice: no dejamos de congregarnos como acostumbra hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que el día se acerca? Ahora es ahora, es el tiempo. Dios te ha escogido para ese tiempo. No fue por casualidad. Si tú estás aquí, si tú nació en ese tiempo, es porque Dios te ha escogido para ese tiempo. Tiempo de la preparación para la venida de Cristo. Tiempo donde la iglesia se está siendo preparada para recibir el Rey de Reyes, Señor de Señores.
e vamos estar preparados para vivir uma eternidade com Ele. Temos tarefas aí no céu. Deus vai capacitar cada um, pero agora é a hora que tenho que enfocar-me nas coisas da eternidade. Não tem problema você ser rico. A riqueza não é problema. Pode ser rico, pode ter dinheiro, pode trabalhar, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Pero isso não pode ocupar nosso coração. Isso não pode ser toda a minha razão de viver. Eu tenho que entender que as coisas muito mais importantes no reino de Deus, e Deus quer usar-te. Eu quero invitar-te a poner-nos de pé. Eu quero orar por ti, por mim, por nossa família. Ministra algo para nós preparar nosso coração para esse momento que vamos orar. Aqui estás, devemos mover, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, devemos mover, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Levanta uma de suas manos, em nome de Jesus. Padre, eu te pido agora, Padre, aqui há vidas, há necessidades. Padre, eu sei que Tu estás trabalhando em nós, eu sei que Tu estás processando, nos levantando como uma igreja santa, separada para esse tempo. Eu quero pedir por cada homem, cada mulher, cada niño, cada jovem em esse momento, que Tu presencia, Senhor, llene nossos corações, abre nossos olhos espirituales. Queremos ser como Abraão, mirar los cielos, a infinita graça de Tus promessas para nossas vidas. E eu declaro que as promessas de Deus se cumprem em tu vida, se vão a cumprir em nome de Jesus. Eu declaro que Tu eres bendecido e Tu eres uma bendição. E o que Deus te ha dado, Ele te vai multiplicar. E Tu vas servir, Tu vas ser uma bendição a las pessoas que estão cerca de ti. Deus te vai usar para esse tempo, para ser luz em las tinieblas. E eu declaro em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nos levantamos como uma igreja santa, poderosa, que vamos saquear os infernos e povoar os cielos com povo, com almas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma declaração de fé, amém? Nós vamos fazer uma declaração. Eu quero que tu puedas declarar comigo. É pacto de comunhão que vamos fazer como igreja. E eu quero que tu ponga a mão em seu coração e repita comigo assim: em nome de Jesus, eu declaro que compartiremos nossos sentimentos verdadeiros, nos animaremos uns a outros, nos apoiaremos uns a outros, nos perdonaremos uns com os outros, hablaremos a verdade em amor, admitiremos nossas debilidades, respeitaremos nossas diferenças, em nome de Jesus. Nos esforçaremos por manter uma comunhão autêntica, sincera e uma unidade inquebrantável em nossa comunidade, em nossa família, em nossa igreja, em nome de Jesus.